Una vez más, Donald Trump anuncia medidas en redes sociales y causa revuelo. Firmaré todos los documentos necesarios para imponer 25% de aranceles para todos los productos procedentes de México y Canadá, escribió Trump en su propia red social. Esto hasta que no cese la entrada de drogas inmigrantes ilegales. En otra publicación, Trump criticó también a China por no aplicar la pena de muerte a traficantes de fentanilo como le habían prometido y anunció que impondrá un arancel adicional del 10% a las importaciones provenientes de ese país. Anuncio de medidas por redes sociales y revuelo entre socios y rivales lo hizo de nuevo Donald Trump. Tanto Canadá como China respondieron. Canadá, por ejemplo, habló de la dependencia energética de Estados Unidos con su vecino del norte. Bienvenidos y bienvenido Santiago Sierra de la IE University en España. Más precisamente, él es director asociado de la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales. Le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo por estar. Santiago, cuando producíamos el programa discutíamos con nuestras productoras, con Miriam Ugarte, con Sandra Dams, a quien llamamos un economista, a un politólogo, un especialista en relaciones internacionales, porque la primera pregunta es: ¿qué es esto? ¿Qué es este anuncio de aranceles? ¿Es política comercial? ¿Es política exterior? ¿De qué se trata? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar aquí. Tenemos ya un antecedente de lo que fue el primer gobierno de Trump, la primera administración. Y esto, aunque pueda parecer una política comercial, en realidad es lo que va a hacer en la administración Trump. Esto va más allá del ámbito económico. ¿Por qué? Porque esto tiene implicaciones en política exterior, ¿no? Los aranceles pueden actuar como sanciones disfrazadas para castigar o presionar, en este caso, a los socios comerciales México, Canadá o China, o por razones políticas, por ejemplo, temas migratorios o de seguridad, como en el caso de China y el fentanil. Esto también se puede entender como una estrategia económica, ¿no? Es decir, esta imposición de aranceles puede reflejar una visión más amplia de lo que es el nacionalismo económico que promueve la reindustrialización de los Estados Unidos y al tratar de reducir la dependencia de mercados globales. Y por otro lado, también se puede leer como una señal política interna. Es decir, Trump utiliza los aranceles para consolidar su narrativa de America First, apelando a su constituency, a sus votantes que perciben el comercio exterior como una amenaza. Como dije al principio, esto creo que resume un poco lo que va a ser la administración trumpista en los siguientes 4 años, porque así fue un poco como funcionó la primera administración, un poco la política del carrot and stick. El palo y la zanahoria, incentivos y castigos al que no cumpla con lo que se le pide. Entre tanto, hay un tratado de libre comercio vigente entre Estados Unidos, Canadá y México, los 3 vecinos de América del Norte, que incluso fue renegociado por el propio Trump en 2020. Ese tratado o la vigencia de ese tratado, ¿qué consecuencias puede tener estos anuncios si se cumplen para las relaciones, sobre todo comerciales, pero por supuesto también políticas entre los 3 países? Sí, bueno, habría que dar como contexto a todos los televidentes que fue el mismo Trump, como bien dijiste, quien propuso la renegociación de este tratado. Como antecedente, este tratado que se firmó en los 90, la primera versión, el famoso Telecano, el NAFTA, Trump llegó a mencionar en su campaña pasada como el peor acuerdo comercial que Estados Unidos haya firmado. Durante algunos años se negoció con el USTR, el Trade Representative, Robert Lighthizer, y con sus contrapartes en México y Canadá, para incorporar nuevas cláusulas y nuevos mecanismos para resolución de disputas y para hacer el acuerdo mucho más vigente. Esto, volviendo a la pregunta, pues puede tener un impacto en la dinámica del tratado mismo, ¿no? Esto puede generar que los socios comerciales, tanto México como Canadá, puedan responder con medidas similares, lo cual parece improbable, pero esto podría incrementar los costos de bienes y servicios entre las 3 economías. Este tipo de medida unilateral, como lo que anunció Donald Trump ayer, también puede socavar la confianza y la cooperación establecida en el marco del TEMEC, ¿no? Y al mismo tiempo desalentar inversiones extranjeras directas. Ahora bien, para efectos legales y políticos, bueno, pues México y Canadá podrían recurrir a mecanismos de resolución de disputas que en el mismo tratado están estipulados para impugnar los aranceles. Y, por supuesto, desde la perspectiva de la tensión política, bueno, pues esta medida puede ser percibida como una especie de retroceso a los compromisos que se han asumido
durante la renegociación del tratado, lo cual, bueno, deterioraría las relaciones pues, trilaterales en este sentido. Esto, a su vez, puede tener un beneficio político interno para Trump. O sea, puede estar utilizando la imposición de aranceles como esta estrategia para forzar su discurso proteccionista de cara a su base electoral, pero en realidad es que hay mecanismos que establecen el mismo tratado para evitar este tipo de decisiones unilaterales. Y fuera de la vigencia o del entorno de este Tratado de Libre Comercio, hay lugar también para recurrir a la Organización Mundial de Comercio. China también está afectada y otros países también eventualmente podrán sentirse amenazados por nuevas medidas que anuncie Trump. ¿Qué papel tiene la Organización Mundial de Comercio en estos anuncios de ayer de Donald Trump? Bueno, cabe recalcar que la relación entre los Estados Unidos y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, históricamente ha sido clave. Sin embargo, desde la primera administración de Trump y un poco la administración de lo que fue Joe Biden, la relación ha tenido o ha sufrido cierta tensión debido a desacuerdos que hay sobre el funcionamiento y la eficacia misma de la institución. Un poco como contexto de esta tensión, Estados Unidos ha expresado el descontento con el órgano de apelación de la misma OMC, acusándola de exceder que tiene competencias para interpretar reglas y de actuar de forma inconsistente con los acuerdos e intereses comerciales estadounidenses. Esto ha llevado a que Estados Unidos ha bloqueado repetidamente el nombramiento de jueces para el órgano y ha paralizado su funcionamiento de facto desde el 2019. Otra característica que creo que es muy importante porque conecta mucho con lo que es la administración Trump es que Estados Unidos adoptó medidas unilaterales, como fue la imposición de aranceles sobre productos chinos y europeos, y se justificaron bajo la sección, no me acuerdo el número actualmente, pero fue de seguridad nacional y sobre prácticas comerciales desleales. Estas acciones lo que hicieron fue eludir los procedimientos de la OMC y generaron críticas porque debilitan de alguna forma el sistema multilateral. Al final, la tensión entre Estados Unidos y la Organización Mundial de Comercio subraya la necesidad urgente de modernizar la institución para adaptarse a los retos del siglo XXI y invita a reflexionar sobre el futuro de los órganos multilaterales. Aunque Estados Unidos sigue siendo el actor central en el comercio global, su relación con un órgano como lo es la OMC puede depender de lograr reformas que equilibren intereses multilaterales con demandas nacionales. Y ahora nos vamos de ahí a la relación entre Estados Unidos y China. Es una relación que se deterioró mucho durante la primera presidencia de Trump, pero luego durante la gestión demócrata no sufrió mejoras sustanciales o incluso en algunos aspectos empeoró. Ahora parece esta retórica y estas políticas hostiles ir a más. Entre China y Estados Unidos, las dos grandes potencias hoy, ¿quién tiene mayor capacidad de daño comercial el uno contra el otro? Bueno, creo que es una pregunta muy complicada de contestar porque la capacidad de daño entre China y Estados Unidos creo yo que es asimétrica y multifacética, ¿no? Depende de muchos factores económicos, de factores tecnológicos, de factores financieros y, por supuesto, estratégicos, lo que tiene que ver con toda la geopolítica. Ambas potencias tienen herramientas muy importantes para perjudicar a la otra, pero su impacto va a variar mucho, depende del ámbito. Por ejemplo, si hablamos de materia económica, pues China tiene ciertas ventajas porque es el mayor exportador del mundo, tiene una participación clave en las cadenas globales de suministro, y si China decide restringir exportaciones de productos críticos, pues esto podría impactar severamente las industrias tecnológicas o, por ejemplo, el sector de defensa y armas en Estados Unidos. Por su lado, una desventaja puede ser que la economía china depende enormemente de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. Así es que cualquier medida que limite su acceso a mercados internacionales, pues esto puede debilitar su crecimiento económico. En el mismo sentido, podemos hablar de Estados Unidos en el contexto económico, como encontramos como ventaja que Estados Unidos controla las tecnologías críticas y regula los accesos a mercados globales a través de sanciones y restricciones, como hemos visto el caso de Huawei. Asimismo, su rol dominante en el sistema financiero internacional. Pero como desventaja es que China es un importante proveedor de bienes y consumos y manufacturas para el mercado de Norteamérica, estadounidense en este sentido. Entonces, interrumpir estas cadenas podría elevar los costos para los consumidores de Estados Unidos. Como conclusión, yo te diría que ambos países
tienen herramientas bastante importantes y significativas para causar daño uno al otro, pero el grado o el impacto va a depender, pues, del área. Así que una pregunta que no vamos a responder hoy no es tanto la capacidad de daño, sino también la capacidad de resistir, o la palabra que se utiliza ahora, resiliencia. Saquemos el foco de estas medidas de ayer y hagámoslo un poco más grande. Trump no inventó esto de perseguir objetivos políticos por medio de medidas comerciales, pero ¿pensás que el mundo va, como en otras cosas también Trump ha marcado tendencia, que el mundo va a una utilización mayor de este tipo de instrumentos por parte de los gobiernos? Es decir, de alguna manera desacoplar las medidas comerciales de la política puramente comercial, sino para alcanzar otro tipo de objetivos geopolíticos en este caso. A ver, lo que es una verdad inapelable es que, para bien o para mal, Trump convirtió el uso de aranceles como una herramienta muy efectiva de negociación en lo que fue su primera administración. No solo equilibró déficits comerciales, sino también fue una táctica de presión diplomática, por ejemplo, en el caso de la migración con México o las negociaciones con China. Entonces, su enfoque demostró que las medidas comerciales pueden utilizarse para obtener concesiones rápidas, incluso si esto genera tensiones a corto plazo. En México se hablaba mucho de, bueno, vamos a romper las relaciones, se va a pausar algo, no sé qué, pero lo cierto es que después de 2 o 3 semanas todo funcionaba, las relaciones diplomáticas se restablecían y Estados Unidos obtenía lo que buscaba a cambio. En ese mismo sentido, bueno, pues conectándolo con una pregunta anterior, pues Trump desafió las instituciones como la OMC y promovió acuerdos bilaterales, marcando un giro hacia estrategias unilaterales. Esto puede inspirar a que otros líderes del corte de Trump, o no necesariamente, puedan buscar acuerdos bilaterales en lugar de confiar en estos mecanismos multilaterales que en el mundo actual se percibe como menos efectivo. Santiago Sierra, director asociado de la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales de la IE University en Madrid, España. Él ahora estaba en Segovia. Muchísimas gracias por estar en el programa y hasta una próxima vez. Muchas gracias a ti. Hasta luego.